Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago García, soy médico veterinario y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y que también es muy recurrente en lo que es la consulta diaria a nivel veterinario, porque puede tener dos causas, que les vamos a ver más adelante cuáles son. Pero bueno, antes de entrar en lo que es la clase, vamos a hablar a grosso modo que la eliminación inapropiada es una alteración que puede tener un componente comportamental y o un componente físico, el cual muchas veces termina siendo desafiante tanto para el veterinario como para la familia humana, porque no es tan fácil llegar a un diagnóstico donde la información que se recaba, también que los tutores, la familia humana ofrece, y la disposición del veterinario para poder también evaluar todo lo que es la parte médica y también la parte comportamental, resulta clave para poder llegar a un tratamiento exitoso. Entonces, a nivel de lo que son las generalidades en este tipo de alteración, obviamente es una de las razones conductuales de deterioro y de vínculo familiar más comunes y más importantes en lo que se ve diariamente, porque por el motivo de que muchas veces los dueños se desmotivan, los tutores, perdón, se desmotivan, también se desganan y creen que el felino lo realiza por algún tipo de situación, por ejemplo, odio, rencor, bronca o por algún tipo de situación como generando una especie de huelga ante determinados mecanismos de utilización de las rutinas y también de la alimentación, etcétera. Lo que tenemos que saber que en general el felino cuando realiza las necesidades, sea orina y o heces, en general las heces es menos común que lo que es la eliminación inadecuada o inaceptada de orina, tiene un componente atrás que en general no es algo referido a lo que es, por ejemplo, un rencor, también una venganza, algo de eso, sino que hay algo atrás que está haciendo que ese animal tenga ese tipo de comportamientos que lamentablemente no lo puede evitar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es saber que si en casa nuestros animales, nosotros siendo su familia humana, tienen ese tipo de conductas una, dos, tres veces, bueno, ahí lo que tenemos que hacer es consultar al veterinario porque es muy importante también evaluar lo que es la parte física, la parte fisiológica de funcionamiento de los felinos. También es uno de los problemas más reportados a lo que es la parte de medicina felina y también la parte conductual comportamental. Entonces, ya sabiendo eso, tenemos que saber que nadie está exento a que suceda y que puede ser también una respuesta a una situación negativa en lo que es la parte psicológica del animal. Entonces, lamentablemente, muchas veces se dice que es un desafío porque también lo que es descubrir o llegar a las causas o las posibles causas e implementar un tratamiento terapéutico no es tan fácil como decirlo así simplemente, porque a veces sabemos que el felino esconde mucho lo que son sus alteraciones, sus problemas, y muchas veces lo que sucede es que ese felino no da indicios como nosotros para tener determinadas herramientas de decir, puede ser esto. Entonces ahí hay que empezar a investigar, es que funciona en conjunto lo que es la parte de anamnesis y de información, recabar la información que brindan la familia humana y también lo que es la parte veterinaria profesional en por lo menos implementar los diagnósticos, también lo que son las pruebas, los exámenes colaterales para ver qué nosotros debemos realizar y enviar, sea para el laboratorio o para otros tipos de aparatos o también de métodos diagnósticos, de poder por lo menos saber o ir descartando las causas que pueden llegar a ser las más comunes causas físicas, después a nivel de lo que es la parte de localización de la bandeja sanitaria o arenero, etcétera, que lo vamos a ir viendo a continuación. Y obviamente, cuando nosotros hablamos de implementar tratamientos y planes terapéuticos, lo que más queremos es que sea efectivo. Y para que sea efectivo, tanto lo que es la parte de la familia humana como la parte veterinaria, tendría que poner lo mejor de sí y también interactuar y actuar en conjunto. O sea, no actuar como separados, también ocultar información, también creer, mucho sucede, por ejemplo, lo que es la parte de veterinarios que creemos que las personas, la familia humana, no va a realizar determinados diagnósticos, no va a intentar por lo menos realizar algún tratamiento o también algún método colateral específico por costo o porque a veces es muy complicado. Entonces, no tampoco subestimar la parte de los veterinarios a la familia humana en lo que es, en lo que respecta a intentar llegar a un diagnóstico o por lo menos descartar lo que son situaciones un poco más importantes, complejas y más comunes. Entonces, nosotros siempre tenemos que ser claros, concisos y directos sobre lo que es ese tipo de situación y cuáles pueden llegar a ser los métodos diagnósticos y terapéuticos a abordar para poder llegar obviamente al punto final exitoso, que es que el animal mejore lo que es ese tipo de situaciones y alteraciones que pueden ser comportamentales y o físicas, como os he dicho en la primera parte. Entonces, para definir un poco qué es la eliminación inadecuada, eliminación inaceptada,
es lo que es la micción o defecación fuera del área o la zona que es designada para ese tipo de actividades. En general, los hogares de interior o que tienen, por ejemplo, acceso al exterior limitado, libre, pero bueno, duermen en lo que es el interior, son domesticados, realizan en general las actividades de desechos orgánicos, o sea, de liberación y eliminación de heces y micción en areneros, fundamentalmente. Hay diversos tipos de areneros, no vamos a entrar en detalle, hay areneros cerrados, hay areneros abiertos, hay de tamaños totalmente también variados en sustratos y mucho más. Pero bueno, tenemos que saber que a nivel de lo que es la definición, generalmente lo que quien designa dónde el animal va a realizar las necesidades, si es correcto o incorrecto, dónde las hace, es la familia humana. Entonces es por eso que la eliminación inaceptada se llama así, porque es inaceptada por el propio tutor o la propia familia humana, porque lo realizan en zonas que no son designadas para ese tipo de actividades. Por ejemplo, si nosotros le designamos como tutores a un felino o a varios felinos en el hogar para realizar ese tipo de actividades o eliminación de los desechos, los areneros o bandejas sanitarias, y lo realizan, por ejemplo, la alfombra, en el sofá, en la cama, en el piso, bueno, ahí es que se conoce y es lo que sucede, que es la eliminación inaceptada, porque es inaceptada por nosotros y no la realizan en el lugar que está siendo designado y ofrecido para que hagan ese tipo de actividades. Después tenemos que saber que lo que es a nivel mundial, la eliminación inaceptada, recurrente o que no mejora, muchas veces es motivo de renuncia o de devolver los felinos a refugios, a casa de abrigos, a casa de mascotas. Y bueno, a muchos les puede parecer sorprendente, pero lamentablemente lo que es la parte a nivel global, mundial, sigue siendo uno de los motivos principales porque las personas renuncian a tener un gato, dos gatos, porque no pueden o porque en esas situaciones lo superan, entonces lo que hacen es deciden devolverlos a los lugares donde los adquirieron. Puede sonar un poco también un poco frío, pero son datos que están sobre la mesa, que ya se conocen y que hasta el día de hoy siguen existiendo. ¿Está bien? Después también, cuando nosotros tenemos una eliminación aceptada, puede ser una vez esporádica y que no tenga más. Bueno, ahí puede pasar de alguna situación, por ejemplo, aguda, algún problema que se le desencadenó. Pero en caso de que sea sostenido en el día o más de un día, ahí siempre lo que tenemos que hacer es pensar en descartar los problemas médicos, problemas fisiológicos. Entonces, siempre que vemos que nuestros animales en el hogar tienen ese tipo de conducta, nosotros lo que debemos hacer es consultar siempre al veterinario, no dejar pasar, porque en general cuando, por ejemplo, hay patologías médicas que sean del tracto urinario inferior, pueden ser, por ejemplo, gastrointestinales, metabólicas, como lo vamos a ver a continuación, muchas veces sostenidas en el tiempo, luego se hacen más difíciles lo que son la parte de los tratamientos y los pronósticos también van a ser con porcentajes más bajos. No quiere decir que dejar a un animal sin tratamiento 1, 2 o 3 días va a hacer que el animal tenga problemas graves. Pero bueno, siempre que comienzan con ese tipo de alteraciones, lo ideal es cuanto antes, de forma temprana, consultar al veterinario, dar la información adecuada para por lo menos intentar ya en la comunicación con el veterinario presencial o también telefónica, hacerle saber ese tipo de situaciones, también recibir orientaciones y también él probablemente o ella nos van a indicar qué tipo de decisión tomar respecto a la presencial, después, bueno, la evaluación clínica, etc. Muchas veces tenemos que saber que lamentablemente pueden coexistir lo que son los problemas médicos y también los problemas comportamentales en este tipo de situación, pero también en otras. Entonces, por un lado, yo siempre digo que lo que es la parte comportamental y la parte física en muchas de las enfermedades se correlacionan, se entrelazan, o sea, se superponen, pero también puede suceder que estén las dos al mismo tiempo, las dos interactuando. Un problema comportamental de mala relación, de malos vínculos, de inseguridad, de temores, pero también a su vez que eso antes o después se le haya sumado un problema, por ejemplo, del tracto urinario inferior, gastrointestinal, que esté con los dos. Entonces, lamentablemente, esa situación tiene dos aristas que pueden ser las causas que estén llevando a los signos que el gato está manifestando en el hogar. Entonces, tenemos que realizar dos tipos de terapéuticas totalmente diferentes, pero bueno, saber que si no están coexistiendo también ante problemas físicos o ante problemas comportamentales, siempre por lo menos descartar o abordar la parte que no es la que está actuando. Por ejemplo, si es un problema comportamental, siempre debemos evaluar la parte física. Y si también está actuando la parte física, evaluar cómo es la parte comportamental, justamente por eso, porque muchas veces pueden superponerse o también uno puede llevar al otro. Entonces, si nosotros abordamos las dos posibilidades
a grosso modo, que son la comportamental y la física, siempre vamos a tener mayores chances o mayores porcentajes de éxito en los tratamientos. Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros nos vamos con lo que se conoce muchas veces en medicina, la visión de túnel, que es esa que, por ejemplo, tiene un síntoma que nosotros vemos siempre en los animales y creemos que es eso y vamos lo que se conoce por eso, la visión de túnel, porque no miramos para los costados. Fundamentalmente lo que es la parte de los médicos veterinarios, también en medicina general, es de ahí que proviene. Pero bueno, entonces, si nosotros, por ejemplo, evitamos lo que es la visión de túnel para la parte física y también evaluamos, preguntamos, por ejemplo, como médicos veterinarios, los tutores, cómo es la relación, cómo es la distribución de las bandejas, la localización, después cuánto, el número, etcétera, que lo vamos a ver también ahora a continuación. Muchas veces lo que podemos hacer es también abordar lo que es la parte comportamental y ahí aumentamos la chance de éxito, porque muchas veces pueden actuar los dos en conjunto o uno puede llevar al otro. Entonces, tener presente eso. Obviamente, muchos de los que están viendo la clase no son veterinarios ni son estudiantes, pero saber que cuando nuestros felinos en el hogar, visto de un punto de vista de la familia humana, tienen eliminación inadecuada o eliminación inaceptada fuera de la bandeja, siempre tenemos que ver y evaluar cómo que es el ambiente, el entorno, los vínculos, las relaciones en el hogar, así como también tener la obligación como tutor de a consultar o por lo menos que tenga la posibilidad de una evaluación médica para ver, confirmar o descartar la parte física, también lo que es la parte médica. Después también, por ejemplo, aquellos gatos que tienen problemas médicos puede también alterar lo que es la parte comportamental y beneficiarse de una buena gestión psicológica, comportamental y conductual. Entonces, por ejemplo, como dije anteriormente, que uno puede llevar al otro. Muchas veces, por ejemplo, tenemos en cuenta que un gato está, por ejemplo, con arenilla o con cálculos. A nivel de lo que es la micción, le está haciendo una oclusión o obstrucción parcial, que está haciendo en gotas, está con mucho dolor abdominal al realizar la orina, hace fuera de la bandeja sanitaria, hace gotitas con sangre. Y eso también le va a repercutir en lo que es la parte comportamental, porque eso le va a dar menos ganas de alimentarse, va a tener más dolor. Cuando, por ejemplo, los tutores, la familia humana va a acercarse para hacerle cariño, muchas veces lo quiere arañar o morder porque está irritado, porque está con dolor abdominal, porque realmente lo único que tiene en la cabeza es poder eliminar esa orina que se le está acumulando en la vejiga, le está causando dolor, puede tener vómitos, y eso llevarle a un deterioro de las relaciones. Entonces nosotros sí también abordamos lo que es la parte comportamental, también lo que es, implementamos herramientas y también terapéuticas para la parte en sí psicológica y comportamental. Muchas veces ese combo y ese conjunto va a mejorar de forma más elevada, o las chances de mejorar van a ser mucho más altas si nosotros abordamos como un todo la parte física y la parte comportamental. Entonces, eso es lo que es la parte veterinaria, pero entonces lo que es la parte también de la familia humana, cuando por ejemplo vemos que el animal está yendo al arenero, yendo a la bandeja sanitaria en orina, hace fuera de la bandeja, hace en gotas, hace también, por ejemplo, con gotitas de sangre, no quiere alimentarse junto con todo lo anterior. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a abordar al felino, cuando lo vamos a agarrar o cuando vamos a tener contacto físico, porque la vejiga llena, la vejiga que no puede liberarse de forma correcta la orina, causa mucho dolor abdominal. Entonces, si nosotros nos acercamos, muchas veces está irritado. Si nosotros lo acariciamos a la parte de la barriga, puede reaccionar de una forma agresiva, también queriendo arañar o morder, o quiere también buscar esconderse. Entonces, siempre tener cuidado cuando vemos ese tipo de síntomas en casa o ese tipo de acciones por parte del felino, para evitar también que haya problemas de agresión, problemas también de deterioros, y con eso sumarle un estresor más al felino que el que ya tiene, con la dificultad de poder orinar. Eso a modo de ejemplo. Hay otras situaciones que pueden ser también de comportamentales a físicas. Pero bueno, por eso lo que se cuenta y se relata al médico veterinario al momento de la consulta, sea por ejemplo telefónica o sea presencial, siempre resulta clave y esencial. Porque el veterinario está en la clínica, el veterinario no convive las 24 horas en el hogar donde se desarrollan las actividades, el gato perjudicado que está con esos síntomas. Quien realmente convive las 24 horas o menos, dependiendo del horario de trabajo u otro tipo de actividades, es la familia humana. Entonces, la persona que va a atender al animal, el médico veterinario, muchas veces va a hacer preguntas. Y sucede que también está reportado, y me ha sucedido en lo que es la consulta presencial, que muchas personas obvian, por ejemplo, datos porque creen que son irrelevantes, porque les da vergüenza, porque no los quieren contar o por otro motivo. Clásico, cuando orina encima de la cama no lo quieren decir,
Después, por ejemplo, que le hayan acariciado la barriga y el gato le haya querido arañar les resulta irrelevante porque fue una situación del momento, etcétera. Entonces, siempre tener en cuenta que todos los datos desde que el animal comenzó o aún antes con la alteración que llevó a que consulten al médico veterinario, todo puede ser relevante. Entonces, no se queden con que hay algo que no puede ser algún dato importante al hablar con el veterinario, porque resulta que cada puntito, cada información que se va dando, luego al final, cuando se pasa raya en lo que es la anamnesis, o sea, la obtención de datos del hogar del felino que está afectado, puede ser muy importante y puede resultar clave. Entonces siempre, por ejemplo, si nosotros como familia humana en el hogar tenemos un gato que hizo la cama, que hizo con sangre, que vomitó al lado, que se peleó con otro animal, que no quiso salir afuera, que no quiere subir a objetos, que quiere estar en el piso. Todo eso, si nosotros lo detectamos, es importante transmitirlo. Llegar a la consulta, bueno, mi gato, lo que sucedió en el hogar fue que hizo fuera del arenero, la orina tenía un color un poco rosado, mirá, le saqué una foto, mirá, lo filmé. Después también vi que en la cama había una orina. Después también creo que fue un vómito o puede también haber sido alguna materia fecal blanda, a veces se confunden. Y bueno, y después, por ejemplo, veo que está más escondido, veo que cuando llego a casa el animal me recibe siempre feliz y ahora no me está recibiendo, porque pueden ser indicios de que está con dolor, algún disconforto tanto comportamental como físico, que a la hora de transmitir los mensajes a la familia humana pueden resultar, perdón, al veterinario, pueden resultar claves. Entonces, dentro de los problemas médicos, que en general, una forma general para que vean que existen, de lo que es la parte, por ejemplo, de eliminación inaceptada o eliminación inadecuada fuera del arenero que pueden suceder, primero que nada tenemos que considerar los aspectos físicos. Muchas veces los animales pueden estar deshidratados, pueden estar, por ejemplo, con mucho dolor abdominal, distensión abdominal, pueden tener lo que es la parte del pene o la vulva también un poco irritados porque se lamen para ver como un mecanismo de defensa para intentar que la orina pueda salir en caso de que haya obstrucción u oclusión. Después también puede estar con pérdida de peso, con algún otro tipo de alteración. A nivel también de la consulta puede mostrar problemas de estrés extremo, de ansiedad, etcétera. Entonces, todo eso son los aspectos físicos que se van a evaluar para que tengan en cuenta la familia humana en lo que es la consulta. Pero también muchos de los problemas de la eliminación inadecuada, inaceptada, tienen que ver con el tracto urinario inferior, ¿tá? Que eso es a nivel de lo que es la parte de micción. Después también vamos a ver lo que es la parte de defecación, pero a nivel de la micción tenemos, por ejemplo, que hay infecciones, puede haber cálculos o arenilla, tumores o neoplasias, inflamaciones, también puede haber una o la otra, pero en general esas son las situaciones que pueden hacer que el animal tenga alteraciones a nivel del tracto urinario que hagan que pueda evitar hacer la bandeja sanitaria en arenero o a su vez que tenga dificultades y haga una parte en el arenero, otra fuera del arenero, que cambie la consistencia, que cambie también el aspecto, etc. Y después también, bueno, como la eliminación adecuada puede ser a nivel de micción o defecación, es menos común de lo que es la eliminación inadecuada por trastornos comportamentales a nivel de lo que es las heces. Se han reportado, pero no es tan común como lo que es la parte de micción. Y ahí tenemos a nivel gastrointestinal, puede ser, por ejemplo, alguna inflamación, alguna infección, alguna indigestión, intoxicación, también puede haber neoplasias, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal y muchas otras que pueden llegar a hacer que el animal, por urgencia o porque aumente la necesidad de hacer más disposiciones diarias, pueda llegar a confundirse con una eliminación inadecuada o que tenga una eliminación inadecuada, propiamente dicho, pero que no sea de un punto de vista comportamental. ¿Está bien? Después lo que es la parte endocrina, por ejemplo, diabetes, hipertiroidismo, muchas veces los animales tienen mayor poliuria y polidipsia, que eso que significa que tienen la necesidad de beber más agua y tienen la necesidad también de orinar más, y muchas veces la urgencia por orinar hace que los animales no lleguen a hacer el arenero y pueden hacer en varias partes de la casa a nivel metabólico. Y también característico en animales de edad avanzada o adultos, muchas veces pueden tener dolores crónicos, dolores osteoarticulares, dolores, por ejemplo, a nivel abdominal, etcétera, que hagan que, por ejemplo, el arenero puede ser un poco alto y suceda que los animales al entrar al arenero o a lo que es la bandeja sanitaria tengan dolor y no lo hagan. Entonces muchas veces, ¿qué sucede? Hacen al lado de la bandeja. Es característico que algunos animales de tercera edad o edad avanzada hagan al lado del arenero, porque sucede que se frustra lo que es ingresar al arenero o a la bandeja sanitaria por dolor, por impedimento a nivel, por ejemplo, osteoarticular, y entonces ya estaban con la parte
totalmente de su cuerpo destinada a realizar la orina o la materia fecal ahí, y muchas veces lo hacen al lado porque ya tienen la urgencia de hacer las necesidades. Y bueno, obviamente, cuando la sospecha principal o el indicio son problemas médicos, siempre exámenes colaterales, análisis, siempre son a criterio del veterinario, y muchas veces para llegar a un diagnóstico tienen que saber la familia humana que hay que hacer exámenes que pueden tener un costo determinado. Ecografía, rayos X, exámenes de sangre, exámenes, por ejemplo, de lo que es la parte de funcionalidad renal, hepática y algún otro tipo también de método colateral para intentar llegar a un diagnóstico o descartar los problemas médicos más comunes bajo esa situación. Y después también hablando un poco de lo que son los problemas conductuales, obviamente siempre nos basamos en lo que es una buena historia conductual, pero quería darles por ejemplo, un indicio o por lo menos que tengan un modelo de lo que puede llegar a ser lo que es la parte de anamnesis o consulta de la historia conductual. Siempre, por ejemplo, ya nosotros la familia humana, sería bueno si lo vamos a llevar al veterinario por este tipo de situaciones o en lo que es la consulta telefónica. Bueno, hablar un poco cómo son los hábitos de alimentación. Después, ¿cuál es la frecuencia y cuál es la duración de la micción? Si nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo es la duración. Después también la frecuencia, si hizo una, dos o tres veces fuera de la bandeja sanitaria, si hace dentro y fuera. Cómo es la postura, si nosotros también tenemos la posibilidad de ver al animal orinando, para poder también diferenciarlo de lo que es el marcaje de orina, porque el marcaje de orina puede tener un componente comunicacional y también con fin reproductivo. Después también el volumen eliminado, ¿dónde es que el animal tiene ese tipo de situaciones? Es al lado del arenero, es por ejemplo en una puerta, es en la alfombra, para saber por lo menos tener indicio de ver si puede haber alguna causa comportamental o física en ese tipo de situación. Y después también ubicación de los desechos. ¿Está bien? Ubicación de los desechos, si están en la bandeja, si hay en la bandeja o no alternados, cómo son, dónde se ubican, todo eso como para dar una conclusión a lo que es la parte de la historia conductual, para por lo menos tener una orientación que nos pueda ayudar tanto al médico veterinario como a nosotros en después llegar a la causa principal de lo que puede llegar a ser o cuál puede ser la causa o las causas de esa situación en el felino que está haciendo ese tipo de acciones en el hogar. Pero bueno, después por otro lado, siempre es bueno saber a nivel de lo que es el recurso, el tipo de arenero, si es un arenero cerrado, si es un arenero abierto, si es un arenero muy elevado, cómo es el tamaño. Después, por ejemplo, cambiamos de arenero, cambiamos también de la localización, el tipo de sustrato siempre fue el mismo, cambiamos el sustrato. Muchas veces las personas cambian un sustrato, por ejemplo, aglomerante por uno natural, porque quieren contaminar menos o porque, por ejemplo, se acabó y usaron otro. ¿Está bien? Después la ubicación y el entorno, es un entorno seguro, pues está, por ejemplo, en un lugar tranquilo, si está en el cuarto de los niños, si está al lado de lavarropa, si está al lado de un lugar donde hay mucha circulación de personas, puede llegar a afectarle y no hacer en esos lugares. ¿Cuáles son las cantidades de areneros que hay? Si tenemos 4 gatos, ¿cuántos areneros hay? ¿Está bien? Y la higiene. La higiene, por ejemplo, general todos los días, la higiene grande, profunda, puede ser a cada 10, 14 días, que es lo ideal. No vamos a entrar en detalle en sí en lo que es el uso del sustrato, pero bueno, saber que a su vez de lo que es la parte comportamental, la parte física, también está la parte que nosotros tenemos mucho que ver, que es el tipo de sustrato, cómo, dónde nosotros le brindamos al animal para que haga las necesidades, dónde nosotros le disponemos en el lugar que las realice. ¿Está bien? Después también tenemos que tener en cuenta que lo que es la parte conductual no podemos obviar que, por ejemplo, a nivel de lo que es el exterior, gatos merodeando, perros ladrando, sonidos que pueden ser intensos y pueden causarle temores. Después también lo que es la parte que estén arreglando, haciendo restauraciones fuera de casa, en el jardín, en la calle. Y después también ahí puse para que lo vean el olfato, porque muchas veces a nivel del olfato puede haber olores dentro de casa o fuera que al animal le hagan tener un poco de miedo, perder el control y la previsibilidad de su ambiente. Y ahí por problemas médicos, por problemas conductuales puede llegar también a el animal sentirse atacado, sentirse indefenso, tener crisis de ansiedad y poder tener también lo que es la parte de marcado de orina o eliminación inadecuada o inaceptada. Y bueno, ahora ya por lo menos para finalizar y por lo menos le quería dejar lo que es un punto muy importante, un tip, que siempre a nivel conductual el primer paso siempre es diferenciar entre lo que es marcado como comunicación o como fin reproductivo y después hacer las necesidades de forma inapropiada.
también fuera de la bandeja sanitaria. La complicación, bueno, no puede ser menos, es que pueden estar juntas las dos. Puede tener un problema comportamental, puede tener también un problema físico y a su vez que tenga la necesidad o sienta las ganas de marcar. Entonces pueden estar las dos. No es lo común, pero bueno, saber que muchas veces podemos encontrarnos con estas dos situaciones. Pero también tenemos que tener presente que, por ejemplo, en lo que es el marcado y el eliminado, hay algunos indicios que nos hacen por lo menos diferenciarlos. En lo que es el marcado de orina, que es lo que está, por ejemplo, abajo, en general el animal está apoyando las cuatro patas, puede tener la cola hacia arriba, erguida, muchas veces puede estar con un leve temblor. Después hacen superficies, por ejemplo, verticales, ¿está bien? Fundamentalmente que atrás tengan una finalidad o tengan un fin o una justificación, por ejemplo, una ventana porque hay gato fuera, una puerta donde está, por ejemplo, otro felino que no tiene tanta relación, la alfombra, un elemento que nosotros trajimos de fuera que tiene un olor que puede llegar a causar la inseguridad y lo marca para poder tener su aroma. Ya sabemos que la orina también tiene feromonas y también la parte de marcado la usa para comunicarse. Entonces muchas veces al realizar ese tipo de situación y ese tipo de conducta genera un ambiente con su aroma que le genera mayor tranquilidad en el hogar. Después lo que es la parte de eliminación inadecuada, ahí están las dos en la bandeja, pero muchas veces al realizarlo también fuera de la bandeja y no es un marcado o rociado, el animal apoya, por ejemplo, las cuatro patas, tiene las patas de atrás más apoyadas, está como agachado, la cola siempre en general está horizontal, hace más cantidad, está bien, sabemos que, por ejemplo, cuando es marcado hace pocas cantidades en gotas, el olor es más intenso. Está bien, muchas veces el animal cuando tiene, por ejemplo, marcado, también vamos a ver que orina dentro del arenero, porque el marcado es como para poder dejar rastros para comunicarse. Pero lo que es la parte de desechos orgánicos de orina, muchas veces necesita ser igual por el volumen que tiene a nivel de la vejiga. Entonces, muchas veces cuando hay marcado, vemos que el animal también realizó la bandeja sanitaria, lo común. Realizó la cantidad de orina, muchas veces con el pozo y tapado, que es la conducta normal de la especie. Entonces, en lo que es la parte de marcado no la realiza. Y ahí tener entonces presente que lo que es el marcado y lo que es el eliminado tienen diferencias que pueden llegar a hacerse notorias si nosotros prestamos atención o si nosotros tenemos la posibilidad de verlos cuando están realizando también lo que es sus desechos orgánicos de orina. Entonces, por un lado, para repasar lo que es la parte de marcado de orina, el animal apoya las cuatro patas, siempre tiene la cola alzada, puede estar un poco con un leve temblor, hacen gotitas, hacen superficies verticales, muchas veces atrás ese tipo de superficies tienen un justificativo, puede ser en una ventana porque hay un animal fuera, por instinto reproductivo, porque se siente amenazado, en una puerta, puede ser también, por ejemplo, en un lugar donde nosotros dejamos algún tipo por ejemplo, de elemento que fue traído de fuera, del exterior, que puede tener algún aroma extraño o que le puede generar inseguridad. Después también puede hacerlo en algunos lugares, por ejemplo, donde tiene poca relación o tensión con otros animales dentro de casa. Y después también lo que es la parte de eliminación inaceptada, que es fuera del arenero, el animal siempre está como una posición agachada, la posición normal de orina, la cola está de forma o está posicionada de forma horizontal, hace en volúmenes grandes, no hace en gotas, tiene un olor menos, disculpa, un olor menos intenso que en el marcado, ¿está bien? Y entonces esas son a grosso modo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como un pantallazo general a la hora de tener un animal que realiza las necesidades fuera del arenero o fuera de la bandeja sanitaria. Entonces tenemos que saber que puede tener un motivo conductual o también un motivo físico. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos que saber que no podemos quedarnos con la idea que es uno u otro o el otro, sino que puede estar entrelazados y uno puede llevar al otro, pueden presentarse de forma conjunta a ambos. ¿Está bien?